en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Dios me lo bendiga, muchachos. Nos estaremos viendo en un momento para seguir adorando al Rey. Con una vez me lo indica si ya tienen la palabra, si no vamos a leerla en la pantalla. Dice la palabra en el nombre precioso de Jesús: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido, Señor, que tu palabra sea de edificación y bendición para cada corazón aquí presente, para que al término de este culto salgamos renovados, Señor, con nuevos deseos en nuestro corazón. Te lo pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo proyecte este pensamiento en lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Le he puesto este pensamiento, el poder de la fe. Mire lo que es el poder de la fe. Dice que cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo que saliera de tu parentela, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, sin ver para dónde iba. Dice que por la fe salió. Por eso, muchos años después, el apóstol Pablo dice que por fe andamos, no por vista. Pero yo quiero que veamos entonces esta mañana el poder de la fe. Y para ver y entender qué es el poder de la fe, primero tenemos que entender qué es fe. Vamos a ver entonces que la palabra fe produce la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la palabra hebrea, si me lo pone ahí. En el hebreo es la palabra emuna, que significa, miren lo que significa la palabra fe en hebreo: firmeza, seguridad, reino, veracidad, honradez y lealtad. Por eso fue que Abraham fue considerado amigo de Dios justo por la fe, porque se mantuvo firme, aunque no veía para dónde iba, se mantuvo firme, se mantuvo seguro. Y eso fue lo que aplicó la justicia de Dios sobre su vida. Fue leal. A veces no entendemos nosotros el contexto de lo que es la palabra leal. O sea, tuvo muchas opciones, tuvo muchos lugares para donde mirar a Abraham, mas sin embargo se mantuvo con la fe puesta en Dios, fue leal a la palabra que Dios le dio. Entonces, como vemos, cada uno de los significados describe la naturaleza misma de Dios. Dios es leal, Dios es firme, Dios no cambia. ¿Sí? Así que entonces el asunto de la fe no se trata de presunción ni de creer que somos gente de mucha fe o no. Vamos a ver conforme a la palabra lo que es fe. Sí, por eso muchos
cuando vienen las circunstancias difíciles, abandonan la carrera. Por eso muchos, cuando Dios no les responde, corren del evangelio. No ha oído muchos que dicen, no, pues apenas empecé a ir a la iglesia, me fue peor que antes de ir. Y se devuelven. Porque no habían adquirido la fe. Miren, hermanos, así que no se trata de presunción. El factor que determinará que el Señor actúe es el hecho de que Dios no puede mentir. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Usted puede tener la certeza, la convicción que así será. Lo que sucede es que Dios hace las cosas en su tiempo de Él. Él sabe cómo, cuándo y dónde. La certeza, entonces la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos que Dios obre a favor de nosotros, ¿sí? Y si tenemos fe, vamos a mantenernos en eso, en que tenemos la certeza. No sé si este domingo Dios me va a sanar, no sé si será el próximo, pero yo tengo la certeza de que Dios me va a sanar y por lo tanto yo me voy a mantener firme, yo me voy a mantener estable, yo me voy a mantener ahí hasta que Dios haga lo que Él ha prometido. Entonces, cuando usted tiene esa certeza, usted no se mueve. Cuando usted anda para un lado y para otro es porque usted no ha adquirido fe, no tiene la certeza de que Dios lo va a bendecir, no tiene la certeza de que Dios lo quiere prosperar. Mire, la certeza de lo que se espera, la palabra griega de la palabra, lo que quiere decir la palabra certeza es la palabra griega hipóstasis. Miren lo que dice. Es la sustancia, es el fundamento, es la seguridad y es la confianza. Eso es la palabra certeza. Es la sustancia, es lo que te mantiene fundado y con una seguridad y una confianza de que no sabes cómo Dios le va a hacer, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Literalmente se refiere a algo que es puesto debajo de otra cosa. En este caso, la fe está puesta debajo de las cosas que se esperan. Las sostiene y las preserva para nosotros. Fíjese bien, literalmente se refiere a algo que está puesto, o sea, a un fundamento que está puesto debajo de otra cosa. En este caso, y las preserva debajo de las cosas que se esperan. Las sostiene y las preserva para nosotros. Eso fue lo que preservó a Abraham. Eso fue lo que mantuvo, ese fue el fundamento que mantuvo a Abraham en el desierto. Esa fe fue la que mantuvo a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. ¿Sí? Entonces, la fe es la que sustenta lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que nosotros vamos viendo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Entonces, este texto en el original griego, hermanos, si lo leyéramos, diría así: ahora la fe es la realidad, es el fundamento donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. ¿Sí? O sea, no es como que ahora sí creo mucho y mañana no. Esos son estados de ánimo de nosotros por las circunstancias que vivimos. ¿Sí? Pero no quiere decir que porque yo amanecí triste porque tengo una circunstancia difícil, quiere decir que mi fe va a menguar. No, yo sigo esperando. Es como aquel que dijo, tengo miedo, sí, tengo miedo. ¿Y qué? Sí, tengo miedo, pero sigo esperando que Dios va a orar. No me muevo del mismo lugar, sigo creyendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a sustentar en cualquier circunstancia. Entonces, vea usted qué importante es. Dice la Biblia, eso es fácil, ¿no? Porque no lo necesitamos razonar ni sentir ninguna sensación. Dice Hebreos 11:3 lo que leímos, que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Es más, le cuento algo. Si usted supiera, la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos, ¿cuándo?
El año pasado, hace 20 años, no dice que fuimos antes de la fundación del mundo, ya fuimos escogidos. Entonces vea usted lo que conlleva entonces que entendamos lo que es la fe. Mire lo que hace la fe. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 30 al 31, para entrar en materia. Mire lo que dice. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Fíjese bien, le hablan de que la suegra de Pedro está enferma, Jesús se acerca a ella, la levanta y la sana. Dice que ella inmediatamente se levantó y ¿qué hacía? Les servía. ¿Qué era lo que estaba sustentando la fe de la suegra de Pedro? Ya el milagro había sucedido, pero la fe seguía en acción. Ella estaba dando testimonio a través de la fe con su servicio, porque dice que inmediatamente se levantó y les servía. ¿Sí? Se puso en acción a darle servicio a Jesús y a sus discípulos. Entonces vea usted que es interesante, porque a veces hay gente que recibe un milagro de sanidad, pero se olvida de agradecerle a Dios. Entonces quiere decir, ¿dónde está la fe? Es como cuando Jesús pone la parábola de aquella mujer que va y le insiste al juez, aquel juez que era malo, que era injusto, pero por tanto insistirle, el juez le contesta. Y Jesús hace una pregunta acerca de esto. Dice, ¿hallará Jesús fe en la tierra? Sí, porque la fe es algo que nosotros debemos de sustentar en las buenas y en las malas, en los milagros y en los no milagros. Sí, porque la fe es la que va a sustentar nuestro caminar. Imagínense cuántos años caminó Abraham por el desierto. Imagínense las penurias. Imagínese usted caminar en un desierto. En las noches son unas noches tremendas de frío. En el día es todo lo contrario, muy caliente. O sea que cuando leemos la historia a veces necesitamos echarnos un clavadito para analizar la fe de estos hombres. No era una fe espasmódica, no era una fe que se movía de acuerdo a lo que estaban viviendo, no. Era una fe que los sostuvo. Mire, ella estaba dando testimonio entonces de su fe, porque le servía. No es como que se levantó y dijo, ay, nos vemos, muchas gracias y me voy. No, estaba dando testimonio, estaba sustentando su fe en el servicio. Mire, en Marcos capítulo 5, 25, 29 nos encontramos con una historia muy tremenda, pero que bien nos haría analizarla en esta hora, que estamos hablando de la fe. Porque mire, hermanos, Hebreos, que fue la lectura inicial, versículo 11, en el 6 termina diciendo que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que Él paga bien, que Él es galardoneador. Entonces vamos a ver lo que dice esta mujer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada, fíjese bien, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese bien, hermano, cuando usted analiza el contexto en cual se lleva este milagro, usted se da cuenta que esta mujer era una mujer que tenía una esperanza, porque tenía 12 años con esa enfermedad. Y dice la Biblia en otra porción, en el otro evangelio, dice que iba de médico en médico. Y ningún médico podía solucionarle su problema.
sino que antes le iba peor. Pero entonces dice que oye hablar de Jesús. Obviamente que oyó hablar que Jesús hacía milagros. Otra mujer a estas alturas, imagínese usted la anemia que tenía esta mujer. Yo creo que si tenía una enfermedad de 12 años, tenía una anemia tremenda, si es que no tenía una leucemia ya, por el sangrado continuo que ella tenía. Entonces, a estas alturas que oye hablar de Jesús, imagínese qué fuerzas tenía ella. Yo creo que ya no le quedaban fuerzas. Ahora, fíjese bien, otra cosa importante. En aquellos años una mujer como ella era considerada impura. O sea que no se podía acercar a la gente porque ella estaba impura. Mas sin embargo la esperanza, la fe, la que la sostenía ella era mayor. Y era mayor porque ella misma lo declara. Ella misma dice, si yo tan solo tocar ese manto, yo estoy segura que seré sana. Yo estoy segura. Así que imagínese a una mujer débil, sin fuerzas, levantarse con el último hálito de vida, si pudiéramos decir, y empezar a caminar entre la multitud. No era fácil llegar a Jesús. Y llega y cumple lo cometido. Imagínese, ¿no será esta una fe tremenda? Que usted y yo podamos caminar y que podamos avanzar entre la multitud de problemas que hay en la vida para mantenernos cerca de Jesús. Porque cada uno de nosotros vamos acarreando con un montón de problemas en la vida, porque así es la vida. Pero nuestra fe nos permite mantenernos firmes y irnos abriendo paso en cada problema, en cada circunstancia, para siempre estar cerca de Jesús y tocarlo. Porque la Biblia dice que es necesario allegarnos a Jesús y creer que Él paga bien. Entonces lo que sucede es que nosotros muchas veces no procuramos allegarnos a Jesús. Queremos que Él nos bendiga, que Él nos pague bien. Pero si nosotros tener una fe que sostenga lo que yo creo. Esta mujer avanzó, hizo un esfuerzo porque la fe la sostenía a llegar a estar cerca de Jesús. Entonces, por eso fue que agradó a Jesús. Jesús podía haber seguido de largo y aquella mujer llevarse su milagro. Pero Jesús siempre está procurando enseñarnos, dejar una enseñanza. Por eso nos dice a través de esta historia, ¿cómo funciona la fe? La fe es la que te va a hacer caminar, es la que te va a hacer que te mantengas, ¿sí? Firme, leal, siempre, procurando ser honrado, procurando estar allí. Mírenme, entonces, este milagro se hace, cuando tú lo entiendes, todo el contexto, se te hace maravilloso. Saber que Jesús cada día está esperando que tú busques acercarte a Él, para que Él te pueda responder como Él quiere hacerlo. Porque Él dice en la Biblia que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero el problema es que nosotros le pedimos, pero no nos acercamos a Él. Entonces, si no nos acercamos, ¿cómo vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros? Otra de las cosas que yo veo, hermano, de esta mujer, la sostuvo su fe, fue que no claudicó. O sea, siempre se mantuvo con la esperanza ahí. Porque la fe, hermanos, la fe produce paciencia, produce esperanza, dice la carta a los Hebreos. A veces hay gente que está en la casa del Señor y cuando se hace el llamado para que reciban sanidad, a veces pasan, a veces sí pasan, a veces no pasan, dependiendo de su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, su estado de ánimo no está enseñando que haya mucha fe. Sí, porque usted puede venir triste, puede venir bien enfermo, pero si usted sigue creyendo que Jesús la va a sanar, usted va a hacer, aunque sea la última vez, pero usted va a pasar. Porque usted tiene una fe que la está sosteniendo. Hay gente que piensa que, sí, que ya no recibió, ya jamás. Hay unos que de vez en cuando pasan, hay otros que jamás. Siempre se quedan sentados en su lugar. Si Dios quiere, pues Dios me va a sanar aquí.
Pero Dios no trabaja así. Ahorita vamos a ver cómo Dios muchas veces no solamente quiere hacer el milagro, quiere enseñarnos, quiere tratar con nosotros. Entonces es importante, mire, vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Para que vea usted cómo la fe busca manera de tratar con nosotros. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, fíjese bien, vino a él un centurión que rogándole. En otra traducción dice suplicándole. Este centurión, hermanos, cuando usted conoce la historia, usted se da cuenta que este centurión tenía uno de sus siervos enfermo. Entonces quería que Jesús sanara a su siervo. Y va y le suplica. En ese tiempo, el imperio romano era el que dominaba y controlaba a los judíos. O sea que este centurión podía haber obligado a Jesús. Podía haberlo mandado traer. Sí, porque los judíos estaban subyugados por el pueblo romano en ese tiempo. Mas, sin embargo, este hombre suplicó, rogó. ¿Por qué? Porque como soldado había entendido la autoridad espiritual y lo que él necesitaba era un milagro. Entonces él entendía que había rangos espirituales, porque era un soldado. Él sabía, él tenía tomando gente, por eso le dice a Jesús, yo tengo gente que le digo ve y hace. ¿Sí? Entonces él entendía que a esta autoridad se le tenía que suplicar, se le tenía que rogar, había que ser humilde. ¿Sí? Había que ser humilde. Este centurión entonces no hizo uso de su autoridad como aún muchas veces nosotros queremos hacer uso de nuestras autoridades, como patrones, como pastores, como líderes. No, este centurión suplicó. ¿Sí? Era su necesidad que lo llevó entonces a suplicar. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios enseña que Dios mira de lejos al altivo y dice que de cerca al humilde. Entonces usted y yo, si somos gente altiva, si no podemos humillarnos, hay gente dentro de la iglesia que no puede humillarse. Están aquí, pero están llenos de altivez. ¿Sí? ¿Por qué? Este centurión, fíjese cómo demuestra su humildad. Se humilla, le ruega y le suplica. Porque la fe, hermanos, la que te sustenta, te lleva a eso. A humillarte, a ser humilde. ¿Sí? Entonces, a veces estamos en la iglesia, pero no quiere decir que porque estemos aquí, Dios está con todos nosotros. Si usted es una persona muy altiva, pues Dios está de retiradito. No lo digo yo, lo dice tu palabra. Mas, sin embargo, cuando somos humildes, dice que Dios mira de cerca. Entonces, quiere decir que ya lo tenemos más cerca al Señor. ¿Sí? Y podemos pedirle, podemos rogarle. O usted le ruega a su esposa de una recámara a otra. Te suplico, por favor, que vengas y me dé. Vea que siempre las cosas se hacen de cerca. Entonces vea usted que Jesús, como le dice, fíjese hasta dónde llega la humildad, ¿eh? Por eso dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Más la áspera hace subir eso. Fíjese con esta humildad lo que logró. Le dice, maestro, yo sé que tú tienes mucho poder, mucha autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Fíjese hasta dónde llega la humildad de este hombre de reconocer el poder de Dios y decirle, solamente di la palabra, Señor. Y efectivamente, Jesús dijo la palabra y en esa hora el siervo sanó. Porque se lo estaba pidiendo una persona humilde. Entonces, qué importante, vea usted lo que produce la fe en cada persona que recibe un milagro. Sin embargo, mire, vamos a ver Segunda de Reyes, ya voy empezando a aterrizar, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. De 10 al 15.
Vamos a ver esta historia. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese bien cómo comenzó la historia y cómo terminó. Naamán, un hombre conquistador, un guerrero impuesto a ganar muchas batallas, llega delante del siervo y lo manda al siervo. Pero fíjese cómo así somos a veces nosotros. Como Naamán dice: yo dije voy a llegar y va a salir y me va a rendir honores y me va a dar. Y así estamos a veces nosotros. Cuando queremos que Dios nos obre un milagro en nosotros, nos hacemos cuadritos en nuestra mente. No, no es cierto que cuando vamos andamos buscando al profeta y andamos buscando al... Cuando Dios requiere que usted y yo aprendamos humildad y obediencia. Humildad y pasamos. Igual que el siervo, necesitamos que Dios diga la palabra y recibimos. Pero vea usted que entonces Naamán, Dios tenía un propósito, necesitaba enseñarle que había una autoridad mayor que él. Tenía que enseñarle que había un poder mayor que él. Él era un conquistador y él creía que nomás él las podía. Mas sin embargo, hermanos, como él había viajado desde lejos y era un conquistador, era un conquistador, se enojó. Sí se enojó porque estuvimos viendo unas lecciones que nos estaban dando los lunes acerca del enojo, de los sentimientos y de las emociones. Sí se enojó, fue una emoción, porque como estaba impuesto a conquistar, a ganar, y al ver que le están pidiendo una cosa simple para él, pues se enojó. Él estaba impuesto a tener grandes batallas, a pelear buenas batallas y grandes y a salir vencedor. Entonces como que se le hizo a él como que era una burla. Hay mejores ríos que este. Pero mire, fíjese bien lo que le dicen tus siervos. Si el profeta no te pediría una cosa así más espectacular, pelea con Goliat, pelea no sé con quién, ¿no lo harías? Diciéndole como si puedes hacer aquellas cosas grandes, no puedes hacer esta chiquita. Tratando entonces de que se le bajara a él aquella altivez, aquellos cuadros que él tenía grandes en la mente y que entendiera que Dios es el que dirige nuestras vidas y nuestras situaciones. Y fíjese bien, ok, está bien, se mete, porque él, impuesto a ganar, no se iba a devolver de tan lejos. Y se mete, quizás de mala gana, quizás sin ganas, pero bueno, dijo, se metió. Y cuando sale con la piel nuevecita, contento, ver que funcionó. Cuando tú ves que funciona, wow, dijo. Fíjate bien la actitud. Cuando recibió el milagro, le rogó que por favor le recibiera un presente.
le rogó, le dijo: mira, toma, aquí traigo todos estos regalos, por favor recibe uno. No hallaba con qué pagarle el favor a Dios. ¿Te fijas? Ahora estaba rogando. No rogó por el milagro, pero ahora estaba rogando para que le recibieran un presente. Estaba siendo agradecido porque había entendido cómo trabaja Dios. Por eso dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. En otras palabras, en todo el mundo no hay Dios como tú. No hay otro tan poderoso, no hay otro tan grande como tú. Lo he entendido. Cuando entendió que era una autoridad mayor, entendió que tenía que humillarse y empezar a rogar. Y empezó a rogar. El asunto es que a veces nosotros, Dios nos bendice, recibimos y recibimos y recibimos y recibimos y recibimos y recibimos y no entendemos que tenemos que suplicarle a Dios que reciba por favor nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos consideramos tan dignos que no somos capaces de doblar nuestras rodillas y decirle: por favor, Señor, esta mañana acepta mi oración, acepta mi alabanza, acepta mi adoración. Reconozco que no hay otro como tú, poderoso, suficiente. Entonces vea usted, hermano, cuando hay fe, la fe nos obliga, ¿sí? La fe nos obliga a ser gente humilde. Cuando hay fe, la fe nos obliga a ser gente fiel. Nos obliga a mantenernos firmes. Esto es lo que es la fe, la que nos sustenta y nos hace que tengamos que estar firmes. Miren, hermanos, vamos a ver rápidamente Hebreos 11 y 12. Capítulo 11, versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire, hermanos, dice que por la fe, siendo estéril, o sea, no podía dar hijos. Y para ese entonces Sara tenía como 65 años. También se le había pasado el periodo. O sea que de ninguna manera podía producir hijos. Pero por la fe, Dios le dio, ¿qué le dio Dios? Fuerza. La fe produce fuerza, hermanos. La fe produce fuerza, le dio fuerza para concebir. La fe es la que nos fortalece, es la que nos da la fuerza para seguir en medio de cualquier circunstancia. Hay una fuerza que no sabes de dónde sale, te mantienes enfermo, pero hay una fuerza que sale dentro de ti, que Dios produce en ti para que te mantengas firme, para que te mantengas leal. ¿Sí, hermanos? Si pudiéramos saber qué es la palabra leal, entenderíamos muchas cosas. Entonces, hermanos, Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que ella era estéril, recibieron fuerza para tener un hijo. ¿Sí? O sea que la fe produce fuerza, no solamente estabilidad, ¿sí? Fidelidad. Se mantenieron fieles creyendo a esa palabra. Recuerdo hace muchos años, no voy a decir el nombre por aquello de las demandas. Fuimos yo y mi esposa a visitar un hogar. Y fuimos a visitar ese hogar porque la pareja habían dejado de congregarse y hacía un par de semanas. Pues cuando fuimos, nos dieron una leída de cartilla. Íbamos a reconfortarlas, a decirles que necesitaban estar en la casa de Dios. Salimos maltratados de ahí, que porque no teníamos visión, que porque éramos unos mediocres.
Y hace unos días hacía memoria de ella. Andan fuera de los caminos del Señor. Y le estoy hablando ya de gente adulta, no de jovencitos. Porque la fe, hermanos, es la que te va a sostener. Aunque no se te vea nada de cualidades, de visión. Sí, aunque no se te vea un futuro prometedor. ¿Qué importa? Con que tengas fe es la que te va a sustentar. Porque el produce el querer como el hacer es Dios. Tú lo que tienes es que sustentar tú con tu fe. Y esa familia, hermanos, terminó fuera. Andaban de un lado para otro, de otro para otro, de otro para otro, buscando no sé qué buscarían, porque a veces hay gente que busca muchas cosas menos a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando tú eres una persona de fe, no es porque lo quieras recalcar, no, hermanos. Pero, por ejemplo, yo en la iglesia donde yo nací, yo duré 18 años de convertido ahí. Mi esposa duró 22 años. No sabíamos cómo se movían otras iglesias, no. No andábamos en todas las iglesias, no. Porque eso tiene que ver también con la palabra lealtad. Cuando tú tienes fe, tú eres leal. No te bailan los ojitos para allá, ni para acá, ni para allá. El pastor renunció. Cuando el pastor renunció, el que dejó a una pastora ahí estuvimos un poco de tiempo hasta que ella nos despidió. Cuando ella supo que estábamos acá en una célula, que mi esposa le dijo, Alicia, ¿qué vas a hacer? Allá está la célula. Esto lo te dijo, no, pues ustedes, de hecho ustedes. Le dijimos así, muy amablemente, el domingo nos despidió. Yo lloraba por dentro porque el Monte de los Olivos era mi casa. Yo no me miraba fuera de ahí, yo quería terminar mi vida y mis días ahí. ¿Sí? Entonces, vea usted, la palabra leal te lleva a estar ahí. Te lleva a poder aportar tu granito de arena y de aconsejar si algo crees tú que no está muy bien. Pero como eres leal, estás allí, estás. Entonces, qué importante ver usted a dónde te lleva la fe. La fe te lleva a ser una persona leal, que vas a estar allí en las buenas y en las malas, que vas a estar ahí llueve o truene. Eso es la palabra. Mire, entonces vea usted, hermanos, lo que logró a Abraham por la fe, ser amigo de Dios. Quiero terminar con este último versículo que se encuentra en Josué capítulo 14, versículo 6 al 12. Esta historia siempre me ha fascinado, está fenomenal esta historia. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Fíjate bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como ¿quién? Como Jehová ha dicho. Fíjese bien, Caleb 45 años lo sostuvo su fe. La palabra que Dios le dio, le dijo: tú vas a recibir este monte como herencia. Y dijo: han pasado 45 años, tengo 85 y todavía me siento como de 40. Todavía Dios me ha dado la fuerza para entrar y para salir. Dios siempre cumple su palabra. Vea usted entonces lo que produce la fe. La fe produce fuerza, produce estabilidad. 45 años estable, peleando batallas, pero que Dios le permitió ganarlas, porque Dios le había dado una palabra. Entonces, vea usted lo que se puede, el poder de la fe. La fe produce fuerza, produce estabilidad, produce honradez, ¿sí? Produce entonces que tarde que temprano Dios cumpla y te entregue lo que Él te ha prometido. Si Dios te promete que te va a sanar y tú te mantienes estable, Dios te va a sanar. Si Dios te dio la palabra de que vas a prosperar y te mantienes estable, Dios te va a entregar la prosperidad, porque Dios cumple tu palabra. Fíjate bien, entonces, esta historia de Caleb me fascina. Póngase de pie. ¿Quiere que le ponga una última lectura en la pantalla para que se motive a pasar al altar? Póngame Efesios capítulo 1, 17 al 20, para que usted vea lo que puede Dios hacer, lo que es capaz Dios de hacer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro espíritu, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál la superintendente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de ¿quién? De su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, en otras palabras, el poder que resucitó a Jesucristo, el poder que lo hizo que se sentara a la diestra del Dios Padre, es el mismo poder que está con nosotros y en nosotros para operar conforme a su poder. Así que en esta mañana, hermanos, haremos bien entonces en pararnos en este altar y decirle al Señor: auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Quiero ser un hijo tuyo firme. Quiero ser un hijo fiel. Uno que se sostenga como viendo a lo invisible. Uno que te mantenga siempre en las buenas y en las malas aquí, papá, para adorarte, para reconocerte que tú eres suficiente.